Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este domingo 7 de abril. Domingo 7 es el quinto domingo ya de nuestra Pascua. Les decía al principio de la Pascua, la Iglesia nos presenta 50 días para reflexionar sobre ese Jesús que el Sanedrín y que el poder civil, poder religioso, poder civil se confabulan, se unen para acabar con la vida de Jesús. La pregunta que queda después es: ¿quién es ese Jesús al que lo hicieron sufrir? ¿Quién es ese Jesús al que lo mataron? ¿Quién es ese Jesús al que Dios resucitó? Y hemos venido estudiando la octava de Pascua. Hemos estado estudiando el momento preciso que se presenta en los 4 evangelios. ¿Cómo vio cada uno de los 4 evangelistas? ¿Cómo vieron la resurrección? Esa fue la octava de Pascua. Después estudiamos el capítulo 3 de San Juan, el capítulo 6 de San Juan, el capítulo 10 de San Juan, estudiamos el capítulo 13 de Juan y hoy estamos en el capítulo 14. Y vamos a llegar estudiando a Jesús en su resurrección hasta el capítulo 17, en esa magnífica oración sacerdotal. En la primera parte del programa les decía que ayer ya hemos finalizado ya los 3 pensamientos de Monseñor Romero, cómo Dios a través de Monseñor que se reconoce un catequista y le gustaba que le llamáramos catequista, nos ha traído por esa experiencia hasta desembocar en que la Iglesia tiene una opción clara. No puede apoyar ninguna de las opciones políticas, ninguna, porque la Iglesia solo está llamada a iluminar esta y cualquier situación política desde la experiencia del reino de Dios. La frase que he escogido para hoy tiene que ver con la satisfacción que siente Monseñor de estar construyendo precisamente esa iglesia. La frase para hoy dice lo siguiente: nuestra iglesia trata de construirse precisamente sobre ese fundamento evangélico, y al dar cuenta de la semana eclesial, es esta la alegría que yo siento. Estamos trabajando nuestra iglesia como Isaías, como Pablo, como Pedro, para salir empapados del reino de Dios, a trabajar con los trabajadores de la política en el mundo. Ahí termina la frase que hemos escogido para hoy. La iglesia se está construyendo. En este caso de la predicación de este 10 de febrero de 1980, se está construyendo sobre la base de Isaías, Pedro y Pablo. ¿Para qué? Para salir al mundo y para decirle al mundo: esto es lo que quiere Dios. Esta es la autoridad máxima que tiene la iglesia. Saber que Dios le ha encomendado una misión, y esa misión es decirle: ¿qué tanto se parece tu proyecto al reino de Dios? Lejos. ¿Qué tanto se parece tu voluntad a la voluntad de Jesús? Lejos. ¿Qué tanto en tus planes de gobierno, qué tanto ocupa el primer lugar la clase más necesitada? ¿Cómo está tu proyecto frente a los más necesitados de este país, de esta sociedad? Lejos. Pero esta es la insistencia de la iglesia. Todo proyecto político tiene que parecerse, tiene que encaminarse hacia el reino de Dios. Si no, Monseñor lo decía, por favor, no se llamen cristianos, porque no lo son. Si no se parece el proyecto a lo que Jesús quiere, no se llamen cristianos. Oigamos a Monseñor.
Nuestra iglesia trata de construirse precisamente sobre ese fundamento evangélico, y al dar cuenta de la semana eclesial, es esta la alegría que yo siento. Estamos trabajando nuestra iglesia como Isaías, como Pablo, como Pedro, para salir empapados del reino de Dios a trabajar con los trabajadores de la política en el mundo. Apertura de curso en el seminario mayor, una gran esperanza. Jóvenes llamados para ser Isaías, Pedro, Pablo, tienen que empaparse durante sus años de seminario en ese reino de Dios para reflejarlo en las realidades de la tierra. Yo quiero agradecer aquí en público una carta muy hermosa de los seminaristas del Seminario Mayor, que al darme la bienvenida y la noticia de estar ya en el nuevo curso, se solidarizan con el obispo y con el trabajo de la arquidiócesis y quieren ser obreros de esta iglesia concreta de tantas maravillas del Espíritu Santo. Tenemos también junto al seminario interdiocesano 2 seminarios menores, uno en San José de la Montaña y otro en Chalatenango, donde los jóvenes van a sacar su bachillerato pensando en su vocación sacerdotal. Tenemos también un año de introducción a la vida del seminario, un nuevo ensayo para este año, cuando Dios nos ha bendecido con tantas vocaciones de bachilleres salidos de diversos colegios, para orientarlos hacia lo que es la vocación sacerdotal. Tendremos un año de esta introducción. Y también tenemos un año de diaconía, una nueva experiencia en nuestra diócesis que hace interrumpir al joven su carrera, su estudio. Los de 4º año de teología van a suspender ese estudio para irse a hacer un año de experiencias en la vida pastoral, y el año próximo terminarán sus estudios y se ordenarán sacerdotes después de una experiencia concreta en nuestro campo. También me alegro de poderles ofrecer, como fruto de nuestra pastoral, un grupo de vocaciones adultas, del cual ya he hablado en otras ocasiones, y que están muy animados, jóvenes que ya pensaban que por su edad, por su pobreza, no podían ser sacerdotes, han encontrado cómo Dios les abre el camino y sin duda que serán muy buenos sacerdotes. Saludamos en el Día de la Virgen de Lourdes mañana las diversas comunidades que viven bajo la protección de esta Virgen, que refleja una imagen de la Iglesia bajando del cielo para comprender la situación concreta de los hombres y encarnarse con cariño de madre en las realidades y las aflicciones de la tierra. Fue un 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes, en el año de 1913, cuando el Papa San Pío X creó nuestra provincia eclesiástica, es decir, lo que era una sola diócesis, toda la República del Salvador, hizo 3 diócesis, la de Santa Ana y la de San Miguel, y elevó a arquidiócesis a San Salvador. Después han surgido otras 2 diócesis que han engrandecido la provincia, San Vicente y Santiago de María, y así tenemos pues en el Día de la Virgen de Lourdes como el cumpleaños de nuestra provincia eclesiástica salvadoreña. El padre Ramiro, párroco de esta iglesia, se encuentra operado en la policlínica y pedimos que pronto se recupere. El Papa condena nuevamente la carrera armamentista. Se opone a instalar en Europa 572 misiles de fabricación norteamericana. Y el Papa dijo en esta ocasión: la causa de la paz y la justicia nunca se han logrado cuando han estado ligadas a la violencia y sofocación de las más profundas aspiraciones del hombre. Es una palabra para tenerla en cuenta en un ambiente de violencia. Quiero agradecer también una bonita solidaridad que me llega desde el Brasil para toda la comunidad de la arquidiócesis, de Monseñor Claudio Jumes, obispo de San Andrés en el Brasil,
que expresa solidaridad con la lucha valiente por la justicia social y por la libertad y la participación del pueblo salvadoreño. Jesucristo sustente ese coraje y que Dios bendiga a la Iglesia y al pueblo de El Salvador. Para que vean qué bella es la Iglesia junto a estos testimonios universales, el de un bondadoso párroco rural, el padre Popragua de Las Flores, Chalatenango, un telegrama que dice: mucha gente, aunque los más pobres, pidiendo misas, favor, paz, de república, buena señal, profundo sentimiento religioso, alégrome, saludos. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es domingo 7 de abril, quinto domingo de la Pascua. Y para quienes han estado día a día con nosotros en este programa, van a saber que las lecturas que estamos estudiando este día domingo, ya las hemos estudiado en el transcurso de la semana. Aún así siempre surgen novedades y yo les voy a invitar a que tratemos de reflexionar esta palabra de Dios. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7, y dice lo siguiente: en aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos del espíritu y sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia está creciendo, decíamos, y la iglesia tiene que organizarse. Usted y yo hemos tomado una, vamos a decir así, una opinión, y espero que secunden mi opinión, de que la iglesia poco a poco se fue estructurando y hay un momento en que hay que decir: nació la iglesia. Esa discusión del nacimiento de la iglesia se presenta de diversas maneras. Algunos dicen que la iglesia nació en Pentecostés, otros que cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo creo que la iglesia nace cuando se estructura en el capítulo 15 de los Hechos. Ya lo vamos a estudiar. Pero ahorita partamos de que lo que originalmente encontramos es el movimiento de Jesús. Y ese movimiento de Jesús tiene un círculo concéntrico que se llaman los 12. Después los 12 y unos cuantos más algunas mujeres. Y finalmente la multitud que fue siguiendo a Jesús. Hoy estamos viendo cómo los apóstoles, los 12, el círculo de los 12, amplía el equipo
con 7 diáconos. 7 diáconos que se van a dedicar a servir. Eso significa diaconía. Diácono significa servidor, diaconía, servicio. Vayan y ustedes atiendan a las viudas. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación. Se dividen las tareas. El otro domingo vamos a estudiar más qué pasó con estos 7 diáconos, cuál fue la suerte de los diáconos. La segunda lectura, como es domingo para hoy, tenemos la primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 9, y dice lo siguiente: Queridos hermanos, acercándose al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, encuentran en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: Yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para ustedes, los creyentes, es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropiezo y en roca para estrellarse. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que les llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro, el pescador, Pedro, el que negó a Jesús, Pedro, el cobarde que se hundió en el agua del lago cuando caminaba hacia Jesús. Ese Pedro, ya yendo del Espíritu Santo, es capaz de hablarle a una multitud en nombre de Jesús. Ahora sí, ya no para negarlo, ahora para proclamarlo. Jesús está vivo, ustedes lo mataron, sé que lo hicieron por ignorancia. Y ahora vemos a ese mismo Pedro escribiendo una de las más grandes definiciones que encontramos en la historia de la iglesia. Ustedes son un pueblo escogido. Nosotros, está escribiendo a los paganos. Nosotros, pueblo escogido. No, si el pueblo escogido es Israel. Sí, también Israel. Pero ustedes, los paganos, ahora son un pueblo escogido. Un pueblo real. Ustedes son un pueblo consagrado. Son un pueblo de Dios. Pero ¿no es Israel el pueblo escogido? Sí, también. Israel ahora es un pueblo más. Ahora los pueblos escogidos somos todos los pueblos. Ese pescador, pecador, el cobarde, el que negó a Jesús, ahora ya lleno del Espíritu Santo, comprende los designios de Dios. De eso se trata. Si pudiéramos compararnos, ustedes y yo, con Pedro, podríamos ver una etapa de nuestra vida parecida a la de Pedro, pescador de hombres, pescador nada más, pescador de peces, que después poco a poco se va convirtiendo en pescador de hombres, pero pescadores de cualquier profesión. Después, una segunda etapa es cuando vemos la cosa seria. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o huimos? Después, llenos del Espíritu Santo, entonces somos nueva criatura. Y esa nueva criatura ya es capaz de proclamar a Jesús como Rey y Señor del universo. El Evangelio de hoy, capítulo 14 de San Juan, versículos del 1 al 12, dice lo siguiente: En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así,
¿Les habría dicho que voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde estoy yo, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocieran también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con ustedes y no me conocen, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras, se los aseguro. El que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la primera lectura podemos entender que hay un acomodo, una distribución de tareas. Se quejan de que las viudas no están siendo atendidas. Muy bien, escojan 7. Los escogen, oran por ellos. Muy bien, estos 7 se van a dedicar a atender a las viudas. Nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación. Ya se distribuyen las funciones. Cada cual, dice la canción en la misa salvadoreña, el canto de entrada, cada cual con su taburete. Aquellos atendiendo a las viudas, nosotros orando y predicando. Y Pedro escribe: ustedes son un pueblo escogido. A esos servidores y los otros predicadores y oradores, en cualquier función que nos corresponde estar, somos nación consagrada, somos pueblo santo. Ahora vamos a comprender mejor el Evangelio de Juan. Usted y yo somos nación consagrada. Magnífico. Al ser nación consagrada, Jesús nos ofrece un lugarcito, una habitación, una hamaca, una colchoneta, un petate, para estar junto con Él. Lo importante aquí no es si la mansión es de oro. Algunos cantos dicen que sí, que son mansión de oro. No importa si tiene puertas o no tiene puertas. No importa si tiene aire acondicionado. No importa las condiciones. Lo que nos importa es que Jesús quiere que estemos con Él. Pero para comprender esto, hay que saber que Jesús y el Padre son uno. Quien me mira a mí, mira al Padre. Esto de Juan es una belleza teológica. A veces lo escuchamos como oír llover, pero es una explicación teológica de cómo ese Dios que en el Antiguo Testamento se vio tan lejano, un trueno, un rayo, una lluvia, un diluvio, un viento, un huracán, un Dios desde allá, y yo estoy aquí. Cuando yo oigo un gran trueno,
yo lo único que podía hacer era hincarme y decir Señor, porque Dios está allá y tiene tanto poder. Pero en Juan, ese Dios se hace cercano. Ya no habla por truenos, por rayos, por diluvio, por inundación, por terremoto. No. Habla por un Jesús que dice, me voy al Padre. Voy a prepararles una estancia, un lugar donde estén, para que estén donde yo estoy. Esto es lo maravilloso de esta enseñanza de hoy. Donde yo estoy, van a estar ustedes. Nación consagrada, pueblo santo. La piedra angular que desecharon los arquitectos, la piedra, esa piedra de toque, donde se estrellan, esa piedra es la que nos convoca. La piedra angular, hoy nosotros ya no la usamos. Imagínese que usted va a hacer una casa y va poniendo piedra, 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 piedra. Entonces hay un momento en que la piedra, si no ponemos algo que lo detenga, todo se va a caer. La piedra angular es piedra, piedra sobre piedra, piedra. Y por último pongo una piedra en el centro de estas dos arcos. Y ahí el arco se consolida. No se cae en nada. Por eso Jesús es la piedra que sostiene toda la estructura. Estamos construyendo la iglesia, decía Monseñor Romero en la primera parte. Pedro está construyendo la iglesia. Usted y yo estamos construyendo la iglesia. ¿Cómo la construimos? Haciendo cada uno lo que nos corresponde hacer. Sea atendiendo a los pobres, sea orando, predicando, escribiendo, sea dando una contribución. Estamos construyendo la iglesia. Bendiciones para todos y para todas.